Capítulo 11. De susurro a rugido. Yo no era el león, pero me correspondió a mí dar el rugido del león. Winston Churchill. Los leones rugen. No hay duda de que usted sabe eso, pero ¿sabía que también las leonas rugen? Para que los leones o las leonas rujan con eficacia, primero deben cambiar de postura. Desatar tal imponente declaración de fuerza requiere una inclinación. Sus potentes cabezas bajan y extienden sus pechos a fin de llenar de aire sus pulmones. Me pregunto si se sienten preparados para explotar al dejar salir una declaración que se ha sabido que viaja 7 kilómetros en el tranquilo aire de la noche y sacude los corazones de hombres y criaturas a su paso. El rugido del león puede rodearle y hacerle parar en seco con su temible maravilla. De igual manera, si nosotras, las leonas de Dios, vamos a producir un sonido de tal magnitud, se requerirá un cambio en nuestra postura actual. Para tener la capacidad de rugir, debemos bajar nuestras altivas cabezas e inclinarnos. Esta postura de humildad y oración nos situará para recibir una nueva llenura del aliento del Espíritu de Dios. Yo creo que este rugido se producirá cuando lo que tomamos del Espíritu de Dios sobrepase nuestra capacidad de contener su plenitud de vida. Cuando ya no podamos retener por más tiempo su verdad, su amor y su bondad, liberaremos una fuerte declaración de todo lo que Dios es. Pero contrariamente al rugido de la leona, nuestro rugido será algo más que un mero sonido. Nuestra declaración será una mezcla divina de llamativas palabras, obras y actos de fe. Cuando todos los intangibles de fe, esperanza y amor se vuelvan tangibles en individuos y se expresen en nuestra respuesta unida a las necesidades del mundo y el amor de Dios, nuestro rugido será oído. Cuando seamos ejemplo de nuestro león, el mundo oirá su rugido. Entonces, todos los señores y ruidos más pequeños serán detenidos y se levantará un clamor: adoren solo a Dios. Nuestro mundo está lleno de rugidos. Mientras estudiaba el concepto de rugido, descubrí muchas cosas que son capaces de rugir. Los océanos rugen. El viento desatado ruge. Las cataratas rugen a medida que descienden en grandes cantidades desde grandes alturas. Los seguidores emocionados que llenan estadios deportivos rugen. Las 4 criaturas vivientes que están delante del trono del cielo rugen: Santo, 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 y el sonido de sus rugidos sacude las puertas de la arquitectura del cielo. Isaías 6, 4. En la tierra repetimos sus palabras en forma de cantos, pero esta declaración del Dios Santo se originó como un rugido. Nuestro Dios Altísimo, el Señor de todo, ruge. Ruge el Señor desde lo alto, desde su santa morada hace tronar su voz. Jeremías 25:30, Nueva Versión Internacional. Y una vez más, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo. El Señor rugirá como león, y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Oseas 11, 9 y 10, Nueva Versión Internacional. ¿Qué magnifica una proclamación de modo que sea más que un susurro, clamor o grito? Es solo el volumen lo que lo convierte en un rugido que sorprende con poder. Comienza con un susurro. Para responder, primero exploremos la dinámica de un susurro. El salmista escribió: lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. Escucho un idioma que no entiendo.
Salmo 81:5, Nueva Versión Internacional. Aquí el salmista explicó su maravilla al experimentar el susurro de Dios. ¿No había escrito y había cantado su lealtad a Dios? Quizá en este salmo él esté retornando a la maravilla de cuando comenzó su comunión con Dios. No reconocemos lo que él había oído antes. David primero oyó a Dios susurrar cuando era un joven pastor, y después oyó la voz de Dios en todas partes. La voz de Dios se describe como un suave susurro. El Magnífico habla con tiernos tonos, subrayando la dura realidad de nuestra vida humana. Y así, nuestra invitación a estar quietos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Estoy segura de que el Dios Altísimo y Creador de todas las cosas sabía que sus hijos quedarían detenidos y calmados por su susurro. La idea de un Dios que susurra me resulta más sorprendente que la de un Dios que grita. Se puede esperar una voz atronadora de un Dios tan grande, pero un susurro es inesperado. Con este tierno eco, Dios tiene la capacidad de aportar enfoque. Al igual que un abismo llama a otro abismo, un susurro de Dios es el eco del Creador que resuena en el interior de sus hijos, los creados. Elías buscó a Dios en el viento, el terremoto y el fuego, pero le oyó en el susurro. Véase Primera de Reyes 19:12. Cuando Elías oyó la voz suave, salió de su cueva y escuchó lo que Dios le dijo. Los tonos muy bajos contienen profundos e íntimos pronunciamientos para aquellos que se aquietan lo suficiente para oír. En esa tranquilidad, nuestro espíritu oye el susurro adoptivo de un padre. Cada una de nosotras anhela oír el susurro de Dios. Usted fue creada para oír a su Creador. Permítale hablar a las profundidades de su alma y satisfacer el anhelo de su corazón. Yo creo que cuando Dios habla, siempre comienza con un susurro. Todo lo que tiene volumen comienza con un susurro. Cuando yo estaba embarazada y sentía vida en mi interior, era un susurro del niño que nacería. Un clamor comienza con un susurro en el interior. Quizá usted oyó por primera vez el susurro de Dios como respuesta a un clamor desde el interior de su alma. Dios, tengo hambre, estoy asustada y sola. Él le susurró, no tengas miedo, estoy aquí, hija. A veces, incluso, imagino a las mujeres como susurros. Una madre que acuna a su hijo asustado no grita, susurra. Durante años he oído a las hijas de Dios susurrarse unas a otras lo que sienten en su interior. Durante casi 3 décadas le he susurrado a mi esposo cuando estamos en la cama. Hablar en voz alta parece fuera de lugar bajo el manto de la noche en la calidez de nuestra cama. Es un lugar de susurros, descanso e intimidad. Ha habido veces en que he susurrado en un servicio de adoración con nuestra familia sentada unos al lado de los otros. He hablado en tonos muy bajos cuando oía algo duro o incierto. Eso no es cierto, susurro yo. John y mis hijos asienten en silencio y a veces me dan golpecitos en el brazo en un esfuerzo por decir, entendemos por qué estás inquieta. No necesitas decirlo en voz alta, te oímos. Yo susurro como si me viera obligada. Parece erróneo quedarse en silencio y no confrontar lo que es demasiado pequeño, demasiado exclusivo, distorsionado o sencillamente equivocado. Quizá sea el papel que yo tengo, pero tengo que murmurar verdad a fin de arrebatar esas semillas antes de que echen raíz. Mi susurro refuta lo que se ha dicho en voz alta. Yo susurro cuando lo que oigo que se declara no es lo que Dios me ha susurrado y ha subrayado en mi vida.
No cabe duda de que hay veces en que usted se habrá sentido así. Si ha oído susurrar a Dios, entonces sabe que es algo sagrado y digno de su atención. Con frecuencia, cuando enseñamos o predicamos, simplemente repetimos lo que otros nos han enseñado. Pero cuando Dios habla, es otra cosa. Un susurro de Dios no es cosa de poco y debería honrarse. Dios susurra a sus hijos e hijas. ¿Siente usted que este es el momento y el período del susurro y de escuchar el susurro de Dios? Quizá lo esté haciendo en este momento. Los susurros son el dialecto de los misterios y las predicciones. Durante miles de años, el susurro de Dios se buscó, y la búsqueda con demasiada frecuencia se enfrentó al silencio. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Lucas 10:24. Los profetas y reyes de antaño desearon oír, pero Dios no murmuró. Se esforzaron por entender el futuro, pero no había nada que ver en su horizonte. No había sonido, ninguna visión ni imagen, nada que les hiciese preguntar a quienes le rodeaban, ¿oyeron eso? Entonces llegó el momento y llegó el mensaje, no en un susurro, sino en una persona. El verbo susurrado se hizo carne y habló en voz alta mientras se movía entre la gente, tocando, enseñando, sanando y resucitando a los muertos. Tristemente, precisamente los que se habían esforzado por escuchar ya no tenían oídos para oír. Le pasaron por alto porque Dios se veía y sonaba de manera distinta a lo que ellos habían esperado. Jesús susurró a recaudadores de impuestos y pescadores, y gritó a fariseos. En lugar de explicar con su boca quién era Él y de dónde había venido, Jesús reveló quién era mediante su vida. Mediante sus actos, Él habló más alto de lo que podrían hacerlo las palabras. De susurro a grito. Como muchas de nosotras, mi amiga Bobby Houston escucha el sonido del cielo y observa a medida que el Espíritu del Altísimo forma un mandato para sus hijas. Ella captó lo que muchas de nosotras estamos viendo con las siguientes palabras poéticas. El susurro de Dios se ha convertido en un grito. Mujeres en todo el mundo se hacen eco de esas palabras. Cada vez más hijas de Dios están escuchando su susurro. ¿Cuál es este susurro de Dios? ¿Y por qué está aumentando el volumen? Hay un clamor colectivo por justicia que ha dado lugar a una declaración de nuestra esperanza. Cuando María, la madre de Jesús, recibió la promesa de salvación de Dios para su pueblo, la guardó en su interior y la atesoró en su corazón. Actualmente, cada vez más de las hijas de Dios están declarando la vida y la libertad que Él está plantando en sus corazones. Como resultado, lo que comenzó como un susurro en corazones individuales se ha convertido en un grito colectivo. El mensaje se está elevando por encima de la larga contención del silencio. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Mateo 10:27, Nueva Versión Internacional. Jesús primero susurró y después les dijo a sus discípulos que gritasen. Él impartió perspectiva y sabiduría en la intimidad privada y después mandó a sus discípulos que declarasen abiertamente lo que había sido un secreto. Yo creo que caminamos en la tierra en un período de tiempo en el que los susurros de Dios del ayer serán elevados a gritos del mañana. No estoy segura ni siquiera de que entendamos la posible magnitud de esto, pero siento que muchas de ustedes están aprendiendo y escuchando incluso en este momento.
A medida que se acercan, oyen un ligero sonido, un movimiento en el interior. El susurro de Dios es tan incitante que puede asustar, tan provocador que puede aislar en su secuela, tan poderoso que una vez puesto en movimiento, es imposible detenerlo. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26, del 11 al 14. Exactamente. ¿Qué haríamos? Sin duda, temblaríamos, pero quienes han conocido el susurro y han confiado en él, no se resistirán a su grito. Algo en lo profundo de nuestro ser escucharía con respeto mientras esperásemos a que se elevase su voz. Todo ese poder y el gobierno de Dios operan meramente a nivel de susurro. Su exhalación limpia el cielo. Cuando Dios comenzó a susurrar por primera vez vida, libertad, esperanza, fortaleza, valentía y hasta belleza a mi mundo, eso me estiró. Él me ofreció estiramiento cuando parecía no haber espacio para que yo pudiera extenderme o crecer. Puedo describir mejor mi angustia de esta manera. Digamos que usted oyó un susurro de que hay algo más para su vida de lo que conoce, que lo que usted ha aceptado como todo lo que hay en su vida, en realidad, nunca fue verdad. El susurro contradice lo que usted oyó declararse abiertamente. Sin embargo, el susurro llama a algún lugar secreto y profundo y despierta un anhelo aún no expresado. Suena más verdadero de lo que usted haya visto en la televisión o leído en libros o revistas. Con esta revelación susurrada, usted ya no es la misma. De repente, ya no se siente cómoda en lugares, relaciones y conversaciones en las que estaba a gusto tan solo un mes, una semana o un día antes. Cuando yo oí por primera vez el susurro de Dios, eso es lo que sucedió. En cierto nivel, yo sabía que había roto la compañía, pero no la fe, con lo que había conocido. Sentía como si hubiera quedado a la deriva, pero no tenía idea de por qué o cómo localizaría mi siguiente puerto. Todo lo que antes era estable, ahora se sentía inseguro e incómodo. La única cosa segura en mi vida era que algo había cambiado, y yo nunca volvería a ser la misma. Sí, un susurro tiene la capacidad de separarnos con mucha rapidez de lo que conocemos y de esa manera. Algunos podían llamarlo epifanía. Otros podrían decir que es un cambio de paradigma. Siempre que yo busco a Dios, Él responde en un susurro. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Salmo 55:2. Sus respuestas pueden causar cierto grado de separación y durante un periodo pueden ser incómodas. Por eso, cuando oímos un susurro de Dios, es crucial que callemos, escuchemos y captemos el susurro en el interior. Ludwig van Beethoven escribió: «Los tonos suenan y rugen y gritan en mí hasta que los he captado en notas». ¿Y si él no hubiera escrito las notas que oía en su interior? No solo nos habrían robado su música, habríamos perdido los pensamientos, el amor, los sueños y las inspiraciones despertados por su captada sinfonía de tonos. Cuando el susurro de Dios despierta una tormenta o un torrente de pensamientos en mí, estoy inquieta hasta que lo anoto. Hay muchas maneras de captar un susurro soplado por el cielo.
Algunas de nosotras escribiremos el sonido, otras lo compondrán en música. Puede que otra le ponga voz mediante mensajes, drama o historias que se hagan eco de su contenido en voz alta. Y otras pueden que ilustren un susurro creativo con arte y arquitectura que otorguen al susurro forma y función. El método no es importante, pero sí lo es el registrarlo. Vivir el susurro en voz alta. Todas hemos oído el dicho, vive en voz alta, pero me gustaría añadir algo a esa frase. Vive lo que hay en tu interior en voz alta. Ralph Waldo Emerson dijo, ninguno de nosotros logrará nunca nada excelente o destacable a excepción de cuando escucha ese susurro que solamente él puede oír. Aprenda a escucharse. Aprenda a escuchar por usted misma. No pida a otros que le digan lo que solo usted puede oír, pues al hacerlo, les otorga la capacidad por encima del susurro de Dios que hay en su corazón. Honre lo que Dios susurre y tome tiempo para escuchar lo que Él le imparte en excelencia. Con frecuencia, estamos a solas cuando oímos el susurro, pero estamos lejos de ser las únicas que oyen. Dios está dispuesto a hablar a todo aquel que esté lo suficientemente tranquilo para oír. Es solo cuestión de hacer una pausa lo bastante larga para oír al Espíritu Santo con claridad y después captar sus palabras con fuerza. Una vez que hemos capturado nuestra parte de su expresión, estamos preparadas para reconocer el susurro en otros. Los períodos de escucha en silencio pueden ser incómodos, pero es un proceso que debemos atravesar si queremos encontrarnos conectadas de nuevo y en dirección a un puerto seguro. Mi período de estar a solas mientras escuchaba se acercó a su fin en 2006, cuando me encontré a mí misma en Filipinas en compañía de las fuertes y amables mujeres Helen, Bobby, Lisa y Débora. Todas habíamos viajado desde diferentes países para ser parte del lanzamiento de un material de estudios que aportaba valor y fortaleza a las mujeres en todo el mundo. Yo no tenía ningún conocimiento previo de que la manera en que me conducía se vería radicalmente alterada en esa conferencia. El encuentro no cambió lo que yo dije tanto como mi modo de decirlo. Me gusta pensar que al final de 2006 yo tenía menos preguntas y apología en mis palabras. Después de la conferencia, yo estaba más íntimamente conectada y era más fiel al susurro de Dios. Antes de entonces, yo estaba en conflicto, aislada y muy sola. Según el programa, yo era la primera en hablar. Cuando terminé, me senté y bebí de los mensajes de las otras mujeres. Sesión tras sesión, se derramó vida en mi alma cansada y llena de preguntas. Fue como si cada una de las mujeres verbalizase mis susurros y secretos a medida que hablaba con claridad, fortaleza, unción y bondad. Yo no podía refrenar las lágrimas que recorrían mis mejillas y regaban los lugares secos de mi alma. Mis anhelos y mis preguntas habían sido respondidas. Tras la última sesión, regresé al hotel con algunas de ellas. Me resultaba difícil encontrar las palabras para intentar expresar lo que estaba sucediendo en mi interior. Pero esas son precisamente las cosas de las que tú escribes y hablas, comentó Bobby. Ella tenía razón, pero hasta entonces yo no las había oído expresadas en voz alta. Durante años sentí como si hubiera estado sola, hablando palabras en un espacio cerrado. Podía ver el exterior, pero no podía salir, hasta que alguien de repente abrió de par en par las puertas y me invitó a un espacio grande y abierto, lleno de luz y de risas. Bobby extendió su mano y dio unos golpecitos en mi pierna. Ya no estás sola.
Yo asentí con la cabeza y lloré, sintiéndome infantil, pero sin que eso me importara en absoluto. Aquella noche fue un momento y un indicador. No estoy segura si había entendido que me sentía sola hasta ese momento en que fui incluida. Yo era verdaderamente una de las hermanas que se unían a las filas de sus hermanos y trabajaban juntos para cambiar el mundo. Estar conectada con otros que habían oído ese mismo susurro fue capacitador, sorprendente y liberador. Puede que usted también haya experimentado esto. ¿Se ha sentido alguna vez como si estuviese en el exterior mirando hacia adentro y de repente se encontró a usted misma incluida? Hija, hermana, madre y amiga, sepa que usted pertenece. No está sola. Nunca lo estuvo. Todas las demás que llevan en su interior el susurro de Dios le observan y le dan la bienvenida. Esta inclusión no se produjo porque ellas notasen que usted no estaba invitada y se sintieran obligadas por los buenos modales. No, claro que no. Usted está incluida porque pertenece a una compañía de hombres y mujeres que se están levantando en la tierra. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2, 20 y 21. Descubrir que yo pertenecía significó todo para mí. Aunque yo viajaba y hablaba a cientos de mujeres cada semana, con frecuencia me sentía como una visitante. Siempre visitar y nunca pertenecer puede sentirse como algo muy solitario a veces. Por tanto, zanjémoslo ahora, querida. Usted no es una visitante, usted es familia. Cuando las muchas son una, se expresan palabras, se establecen relaciones y aumenta el volumen. Este tipo de susurro nos invita a conectar. ¿Y qué del grito? Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Josué 6:10. Hay un momento oportuno relacionado cuando incluso el pensamiento de susurro debe elevarse a un grito. Mire, caminamos en esta tierra en un período estratégico y peligroso. Como Dios hizo con Jericó, va a rodear secretamente algunas cosas y cuando llegue el momento adecuado, derribarlas con un grito colectivo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Al sonido de su voz, el reinado de la muerte y la destrucción se desmoronarán. Los israelitas rodearon Jericó 7 veces antes de que estuviera allí el poder para gritar. De igual modo, las leonas inteligentes no rugen a menos que haya seguridad de su emboscada. Esto no se trata de elevar la voz y dar un grito, tanto como de ser estratégica. Ninguna de nosotras debería declarar lo que no estamos en posición de llevar a cabo con fuerza. No deberíamos elevar todos los susurros al volumen de un grito. Como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Isaías 26:17. Durante años hemos gritado individualmente y colectivamente nuestro dolor, pero el dolor que grita no es la respuesta. Sacar vida del dolor de nuestro trabajo sí lo es. Redimamos el trabajo, el prejuicio y hasta el dolor a fin de dar a luz a una generación de hijas fuertes y dinámicas. Cuando el grito se convierte en un rugido. Cualquiera puede gritar, pero no cualquiera puede rugir, al menos no hasta que llegue el momento. Entonces, ¿qué es exactamente un rugido?
Un rugido no es un grito en voz muy alta, es, primeramente y sobre todo, una proclamación sin temor. Un rugido es una liberación de algo primal, incontenible y ligeramente incomprensible. Cada una de nosotras tiene el potencial del rugido, pero no como individuos. Yo creo que para los seres humanos, el rugido es una expresión colectiva de algo más que voces. Creo que es el sonido de personas que viven su fe en voz alta, a la vez que comparten esperanza y expresan el amor de Dios. Algunas de ustedes puede que recuerden la canción de los años 70 de Helen Reddy con la letra «Soy una mujer, óiganme rugir». Por favor, entienda que no estoy sugiriendo que solo las mujeres deberían rugir, ni tampoco aliento a las mujeres a rugir a los hombres, ni a los hombres a rugir a las mujeres. Creo que es momento de que levantemos nuestras voces y rujamos juntos. Incluso, en este momento, oigo en mi espíritu: prepárense, hijas, porque colectivamente su grito tiene el potencial de convertirse en un rugido que se elevará sobre la tierra y liberará la provisión desde el cielo. Como dijo Winston Churchill, yo no era el león, pero me correspondió a mí dar el rugido del león. De igual manera, nosotras no somos el león, pero nos ha correspondido expresar el rugido de nuestro león. Solo Jesús es el Cristo y el León de Judá. Nosotras somos sus seguidoras que expresamos su rugido. ¿Qué hará que nuestro León Señor ruja? Yo creo que serán reveladas respuestas a medida que exploremos lo que hace que los leones y las leonas rujan en la selva. Aunque esos dos grandes felinos rugen, el rugido de cada uno se origina por motivos diferentes. La razón principal para que un león ruja es proclamar y proteger su territorio. Cuando cae la oscuridad, el león o leones principal se erguirá, inclinará su cabeza, extenderá su tórax e inspirará el aire de la noche. Entonces suelta un rugido. El sonido reverbera por todo su ámbito para declarar: estoy alerta, soy poderoso y estoy presente. Estoy preparado para defender mi territorio y a mi manada contra todo aquel que se atreva a desafiarme. No me quedaré quieto si alguien intenta robar a mis leonas o a mis cachorros. Nuestra comida no será probada por animales solitarios que no sean parte de nuestra familia. El rugido del león intimida a las hienas. Su potencia se siente por fuera y por dentro y alienta a todo aquel que se esconde tras las sombras de que no se tolerará el acoso. El rugido aterroriza a los invasores y sitúa las fronteras en su lugar. Los leones también rugen para localizar a los miembros de su manada. El rugido dice: estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Las leonas y los leones relacionados responden con sus propios rugidos. La fuerza y el volumen del rugido revelan mucho de las características del león. Un rugido comunica tamaño, edad y condición física. En esencia, su rugido dice: sé que tú no me ves, pero oyes y sientes esto. No te metas conmigo. Por último, pero sin duda no menos importante, los leones rugen cuando les fastidian. A medida que escribo estas palabras, no puedo evitar pensar en cómo nuestro Jesús estaba consumido con un celo por la casa de Dios. ¿Somos nosotras igualmente lo bastante apasionadas para inclinar nuestras cabezas, llenar nuestras vidas y declarar quiénes somos en relación con Él? Ahora, ¿qué inspira rugir a la leona? Al igual que el león, ella ruge para proclamar y proteger su territorio y validar su relación con los miembros de la manada. Ella rugirá para atraer la ayuda y la protección de otras leonas y mantener alejados a los enemigos.
Ruge para llamar a cachorros perdidos o que se han alejado. Pero la razón principal para que la leona ruja es proteger a sus cachorros. Para ilustrar esto, voy a tomar prestado un descubrimiento de un estudio de 2 años de duración sobre el por qué rugen los leones. Parece que al estar en grupo, las hembras se benefician no solo por ser más capaces de defender a sus cachorros en encuentros directos con machos potencialmente infanticidas, asesinos de cachorros, sino también porque al rugir juntas minimizan la oportunidad de que se produzcan esos encuentros. Las leonas rugen juntas principalmente porque el rugido de una sola leona podría ser identificado erróneamente como una invitación para que un león de fuera de la manada se aparee con ella. Lo último que las leonas quieren hacer es atraer a un macho que matará a sus jóvenes y se hará cargo de su manada. Un león de fuera de la manada con frecuencia mata a los cachorros a fin de que las leonas quieran aparearse con él antes. Las leonas no se aparean cuando aún están criando a sus cachorros. Eso le capacita para establecer su linaje con más rapidez. Históricamente, los conductistas han creído que la razón impulsora que está detrás de la red social de la leona era la mayor capacidad de cazar. Ahora están cuestionando las conclusiones del anterior estudio y creen que la primera razón de que las leonas permanezcan en un grupo relacionado es la protección de sus cachorros y la secundaria es la coordinación de sus esfuerzos de caza. Cuando leí que la razón que hay detrás del rugido del grupo era evitar la muerte y la destrucción de sus hijos, casi lloré. En el estudio, ellos aprendieron que un grupo de solo 3 leonas que rugían juntas era suficiente para detener el infanticidio. ¿Qué nos dice eso a nosotras? 1 solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Si las leonas saben que sus cachorros no están seguros cuando están aisladas de otras leonas, ¿por qué nosotras intentamos ser tan independientes? Juntas podemos proteger a los jóvenes de la muerte y la destrucción. Aisladas, no tenemos oportunidad. Siendo este el caso, ¿por qué tenemos tanto miedo a admitir nuestra necesidad de los demás? No tenemos que hacer participar a las masas. Tan solo necesitamos a algunas personas compasivas y humanitarias para cambiar el mundo para las masas. La oración ruge. Solamente las leonas relacionadas se atreven a rugir sin temor. Saben que no solo necesitan la voz, sino también la protección de las hermanas. Por tanto, ¿por qué deberíamos rugir nosotras, las hijas leonas de Dios? Elevamos nuestra voz para declarar su poderoso dominio y nuestra lealtad. Rugimos para llamar a los perdidos. Nuestro sonido guiará a los jóvenes y los alejados al hogar con seguridad. Sacudimos el aire para comprobar los movimientos de intrusos, enemigos y ladrones. Juntas, elevamos el rugido para proteger a nuestros jóvenes de la muerte y la destrucción. No nos enfrentaremos a la oscuridad en silencio. No puedo imaginar ninguna razón mejor que las anteriores. Incluso, en este momento, estoy enojada porque hemos estado en silencio durante mucho tiempo. No teníamos derecho a estar en silencio cuando se nos ha encargado hablar por quienes no tienen voz. La hora está avanzada. La oscuridad aumentó mientras nosotros dormíamos. Ahora que estamos despiertas, debemos orar para que Dios multiplique nuestros esfuerzos a medida que nosotras magnificamos su luz. La oración es nuestra razón más poderosa para reunirnos. Necesitaremos la protección del cielo, su sabiduría y sus estrategias para librar esta guerra.
Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Aquí están 3 maneras fundamentales en que podemos elevar el volumen al nivel de un rugido con nuestra pasión, nuestras oraciones y nuestra inteligencia. A medida que consagramos esas 3 áreas de nuestras vidas, se funden hasta que amamos a Dios con oraciones apasionadas e inteligentes. Comenzamos con poco y creemos en grande. Dios promete estar presente siempre que 2 o 3 se reúnan en su nombre. La oración prepara el camino para la provisión, el propósito y las estrategias. Hermana Leona, apuesto a que podría encontrar a 2 mujeres para orar a su lado, aunque sea por teléfono. Cuando nosotras nos levantamos, nos reunimos y levantamos nuestras voces, que Dios haga que grupos de 3 se multipliquen rápidamente a grupos de 30. Entonces, que las 30 hermanas aumenten 10 veces más y se conviertan en 300. Las 300 se multiplican hasta 3,000, después 30,000 y así sucesivamente, hasta que seamos un ejército cuyas oraciones ascienden desde la tierra al cielo como un fuerte rugido. Ya es momento de que repitamos el rugido de nuestro león. Levántate como los leones al despertar, en número inconquistable. Sacude tus cadenas en la tierra como rocío, que mientras dormías cayó sobre ti. Somos muchos, ellos son pocos. Percy Bysshe Shelley. Leona, levante su voz.